La ex subsecretaria de Salud, además actual consejera de la OMS, la doctora Janet Vega. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola Matilde, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, además recordaba, doctora, que usted fue parte del grupo que elaboró un informe el año pasado, por encargo del Banco Mundial, advirtiendo sobre qué eran los peligros que podría haber enfrentado la humanidad en los meses sucesivos. Este informe se entregó prácticamente en octubre y ustedes advertían precisamente de una pandemia de características muy similares a esta y no fueron considerados. ¿Cómo ve hoy lo que se nos ha venido no solamente a Chile, sino que al mundo, que fue advertido? Tremendo, tremendo Matilde. Efectivamente, no solo nosotros, hace ya varios años que distintos informes venían diciendo que efectivamente, dado las condiciones de calentamiento global, de movilidad acelerada en el mundo, de contacto estrecho entre animales y personas, lo más probable era que iba a venir una pandemia de características en realidad muy similares a esta, y lo podíamos decir porque entre el 2011 y el 2019 habíamos tenido al menos 1.500 episodios en los cuales se habían aislado virus que eran inusuales o que eran inexistentes. Y que por lo tanto aquí la pregunta más bien no era si iba a haber o no, sino cuándo, y que teníamos que prepararnos. De hecho, nosotros llamamos el reporte, lo llamamos un mundo en peligro. Claro. La verdad es que fue mucho antes de lo que pensábamos, pero también yo creo que es importante tener presente que esta pandemia va a pasar, en algún momento va a pasar, todas las pandemias pasan, pero el riesgo de tener pandemias en el futuro va a estar ahí. Por lo tanto, hay cosas que tenemos que hacer, que cambiar, que son fundamentales, tanto a nivel global y también a nivel de los países. Entre otras cosas, los recursos que se requieren para mantener una vigilancia que es invisible, que nadie la ve hasta que ocurren estas cosas. Y vamos a hablar precisamente de la vigilancia y la trazabilidad, pero antes quería saber si estaba el mismo equipo elaborando otro informe que hiciera un seguimiento a lo que ustedes hicieron el año pasado con este informe que se llamaba El Mundo en Peligro, y que tenían toda la razón. Estamos en estos momentos trabajando en el segundo informe que esperamos entregar al director de la OMS y al presidente del Banco Mundial, que son como nuestros mandantes. Este es un board, es un grupo que tiene un mandato por 5 años para básicamente seguimiento. Este informe estamos focalizándonos en dos cosas. Primero, en un poco las lecciones aprendidas, los efectos catastróficos, y un poco mostrar lo que viene desde el punto de vista económico y también lo que viene desde el punto de vista de disponibilidad de vacunas. Vamos a hacer un llamado a que los mecanismos para asegurar que haya distribución de vacunas urbi et orbi, que la vacuna cuando esté sea considerada un bien público global. Y por otro lado también vamos a mostrar los efectos económicos y algunas de las cosas que los estados van a tener que poner a disposición de sus ciudadanos por un periodo bastante más largo. Y también la comunidad global, porque una de las cosas que tiene que hacer el equivalente al Banco Central, pero el Banco Mundial, es generar préstamos blandos a los países que fueron más afectados, con condiciones de repago que permitan que los países se puedan reconstruir, porque en realidad en muchos países va a haber un proceso de reconstrucción. Eso es muy importante. Doctora, del 7% del PIB. Así es. Y con respecto, usted hablaba de la vacuna. Nosotros tenemos una esperanza porque Chile va a ser uno de los países donde se realice la fase 3 del estudio de una vacuna china, que nos da tal vez la ilusión de que vamos a tener la vacuna tal vez antes o en paralelo a las primeras naciones, ya que nos ofrecimos como voluntarios para experimentar esta vacuna. ¿Eso es así? ¿Cuándo efectivamente y realistamente podemos esperar una vacuna? Realistamente, Matilde, a fines del próximo año, del 2021.
Y yo le voy a explicar por qué. En este momento tenemos 10 vacunas, aprox 9 o 10, que están en lo que se llama fase 3. ¿Qué es lo que es fase 3? Es cuando ya se prueba si una vacuna es efectiva o no. En fase 1 se prueba en unas poquitas personas si la vacuna es segura, el prototipo que está creado. En fase 2, si genera anticuerpos. Y en fase 3, si genera efecto, es decir, si previene enfermedad, si previene gravedad de enfermedad o si previene fallecimiento. Y para saber eso, uno sigue a un grupo de personas relativamente importantes, varios miles, porque tiene que dar tiempo a que esas personas tengan el riesgo de infectarse y hay un grupo que se le pone la vacuna, un grupo control. Hay que medir las diferencias, si el primero, cuántos anticuerpos crearon un grupo y el otro, el que fue vacunado y el que no, si hay una diferencia entre esos. Segundo, cuánto más o menos se enfermaron o si no se enfermó el grupo con vacuna. Tercero, qué complicaciones tuvieron o si tuvieron cuadros más leves. Y cuarto, qué porcentaje se murió. Entonces, supóngase usted, están partiendo en este momento, estamos en julio. Mínimo, así como ya fast track total, 6 meses. Llegamos a fin de año. De las 10 vacunas, probablemente es factible que si es que funcionarán 2. Claro. Y esas entonces van a un proceso de aprobación por la FDA, etcétera, que si hacemos fast track de nuevo son 2 meses, febrero. Y ahí la producción son billones de vacunas, y por lo tanto eso significa que hay que ponerse de acuerdo en el tema de la patente y poner de acuerdo a toda la industria mundial para empezar a producir vacunas a toda velocidad y empezar a lidiar con los problemas que empiezan a haber. Yo soy el del país X, en mi país yo fui el laboratorio que logró llegar, qué sé yo. Yo soy China y mi vacuna fue. ¿A quién va a vacunar ese gobierno primero? Claro, tenemos que esperar todavía un tiempo largo. Yo le he escuchado, doctora, en otra entrevista hace unos días decir que en los colegios usted no veía una posibilidad real de que los estudiantes volvieran a clases presenciales este año. ¿Por qué sostiene eso? Porque en las condiciones actuales, eso dije yo que a mí me parecía, porque aquí vamos a tener, independiente de lo que hagamos, cuando llegue la primavera vamos a empezar a tener una disminución, si es que uno pudiera decir, de la primera ola. El problema es que nosotros vamos, y ya hay algunos signos de baja en la metropolitana, pero algunos signos, piense usted que para empezar a desconfinar tenemos que tener menos del 5% de los test positivos, tenemos que tener al menos 14 días sin casos, ningún caso, y tenemos que tener el sistema de salud totalmente descongestionado. En ese momento recién uno empieza a desescalar, y la desescalación es progresiva. Entonces, en este momento nosotros ya estamos empezando a mirar un poquito de disminución de casos, por lo tanto vamos a tener disminución de hospitalizaciones más o menos en 2 semanas más y disminución de fallecidos en 2 semanas más. Llevamos un mes. Y después de eso tenemos que bajar a niveles que permitan empezar a desescalar. Entonces ya ahí vamos a estar ya en septiembre. En septiembre, en la metropolitana, sin embargo, esto se va a ir probablemente extendiendo por el país, y todo depende de cuánto pongamos las medidas, vamos a tener o no vamos a tener rebrotes. Entonces, cuando ya estamos en septiembre, con el riesgo de que efectivamente haya un rebrote, yo no estoy segura si vale la pena a esa altura correr el riesgo de empezar un año escolar en vez de tal vez terminarlo online. En eso me baso yo para pensar de que creo que si las condiciones se mantienen, es difícil que este año los niños vuelvan a clases presenciales. Ahora, si hay un cambio brutal y de repente, que si todo el mundo se queda en la casa y baja el contagio y qué sé yo, a lo mejor, pero yo personalmente no lo veo, digamos, no lo veo en este momento. Doctora, usted decía que era muy importante seguir
los casos que se vayan produciendo, porque probablemente como no tenemos, digamos, la esperanza de tener la vacuna de aquí hasta mediados, fines del próximo año, se va a tener que hacer esa tarea que era de testear, de trazar, de aislar muchísimo mejor. ¿Cómo ve usted que se está realizando esa tarea hoy? El ministro hablaba de una trazabilidad del 56% en Valparaíso, de un 60% en la región metropolitana. Son claramente regiones donde hay mucha población y donde se concentra prácticamente la mayor parte de los casos en el país. ¿Cómo lo ve? Yo no sé cuál es la trazabilidad porque no tengo los datos, pero solo para que usted se haga una idea, en este momento me parece que tenemos alrededor de 30.000 casos activos, creo que es por ahí la última cifra. 34.000. 34.000. Usted tiene que trazar en promedio alrededor de 10 contactos. O sea, deberíamos tener la capacidad en este momento de estar trazando y monitoreando 340.000 personas. Y si usted piensa que para poder tener 340.000 personas, una persona puede hacer más o menos, póngase que ya sea súper 20 seguimientos, divida por 340.000 dividido por 10 son 34.000, dividido por 20 son, o sea, tendríamos que tener una cantidad de personas trazando mucho mayor que la que tenemos. Por lo tanto, probablemente yo diría que estamos más bien más bajitos en esa trazabilidad, pero lo importante es que hay que armarla y hay que armarla rápido con sentido de urgencia, porque para poder mantener y cortar la transmisión por el tiempo que vamos a tener que estar en esto, tenemos que tener de nuevo un sistema montado que en el consultorio sepan y estén en contacto permanente con sus organizaciones de la Junta de Vecinos, etcétera. Si alguien aparece sospechoso, inmediatamente al consultorio. Si llega alguien al consultorio, tener la posibilidad de testearlo ahí. Tener un manejo centralizado en los laboratorios para saber exactamente dónde mandar esa muestra, porque hay que mandarla inmediatamente. Claro. Y asegurar de que el resultado se tiene a las 48 horas. Y la persona inmediatamente a su casa. ¿Por qué? Porque usted está infectando desde 2 días antes que tiene síntomas. O sea, cuando ya llega, usted ya lleva 2 días infectando gente. Y esas personas, para que empiecen a infectar, si la enfermedad se manifiesta alrededor a los 6 días, a usted le quedan 2 días para identificar a las personas que esta persona a su vez infectó y poder cortar la transmisión. Entonces, una tremenda cadena, sí. Doctora, claro, se nos acabó el tiempo de conversación por esta vez, pero le queremos agradecer el contacto con CNN Chile. Nos queda muchísimo tiempo y muchísimas pruebas todavía que superar para poder avanzar en esta pandemia y avanzar hacia un camino que sea, digamos, lo que todos esperamos, que podamos efectivamente comenzar este desconfinamiento, pero falta todavía mucho. Doctora Janet Vega, ex subsecretaria y además consejera de la OMS, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Buenas tardes, doctora. Gracias a usted, Matilde. Buenas tardes.